Bueno, gracias Claudio por atenderme, es un placer después de ver tu película, que me ha gustado mucho. Eh, yo siempre empiezo, el arranque de mis entrevistas es haciendo la misma pregunta, es ¿por qué haces cine? Creo que hago cine porque me lo pide el cuerpo. O sea, es como algo inevitable. Porque cuando llegas al final de una producción compleja y difícil, como ha sido el caso de Born, uno siempre se hace esta pregunta, dice, ¿por qué hago cine? Y espérate, que aún no hemos acabado, ¿no? Que nos toca toda la fase de auditorías y estas cosas, porque he sido el productor de esta película y no solo el director. Muy a pesar mío, ¿eh? Hay que decir. Quiero decir que estuve buscando productor, pero el año pasado, 2013, era tan malo que nadie quería asomar la cabeza a ningún proyecto, ¿no? Al final me hice cargo de él. Total, que cuando llega uno al final de la película también se les dice, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué has querido hacer esto? Y al final hay que decir que el cuerpo lo pide. Todo esto, digamos, mi carrera zigzagueante, ¿no? Por las varias artes, sabes que empecé como músico, luego he hecho... Pero decir como músico quizás no es decir toda la verdad, porque enseguida como músico trabajé para la escena. De manera que, digamos, yo he estado en contacto con actores y con la cosa de montar espectáculos desde el comienzo de mi carrera de músico, pero que enseguida fue también la de director de espectáculos. Y de alguna manera no he dejado de hacerlo nunca, ¿no? Desde que tenía 18 años. Porque, ¿cómo se produce una película histórica? ¿Qué pasos hay que dar para llegar a buen término? Sin que uno se asuste o quiera tirar la toalla cada día. No, mira, para mí la película histórica era un proyecto que tenía una cierta naturalidad, porque quiero decir que yo creo que la tradición cinematográfica que más me ha influenciado es la italiana, aunque la recibí aquí en España. Quiero decir que el momento este en que el cine me deslumbró quizás fueron mis 16, 17 años en el Instituto Italiano de Cultura en Barcelona, porque estudiaba en el Liceo Italiano de aquí, y fueron ciclos de película sobre los grandes italianos, ¿no? Pasolini, Fellini, Visconti, etcétera, etcétera. Y tú sabes que en el cine italiano la pregunta por la historia está muy presente, Sí. desde el comienzo. De hecho, hasta fueron los inventores del peplum, ¿no? Sí. En 1910 fueron los que realmente inventaron el peplum, ¿no? Quizás porque en Italia la historia está presente en el día a día, digamos, no hay pueblecito que no tenga su iglesia con su pala pintada por el Veronese o por el Tintoretto o cosas así, ¿no? Yo soy de Padua, en Padua hay la gran obra de Giotto, ¿no? En la capella degli Scrovegni, yo qué sé, ¿no? Digamos, está allí. Y yo creo que en el cine italiano, al menos hasta los 70, se huele esta presencia de la historia, que además creo que estaba todavía realzada más por el predominio de una cierta cultura marxista en aquel momento. Y sabemos la historia, qué papel juega en la cultura marxista, ¿no? Como, digamos, uno de los grandes ejes del pensamiento, de ese ámbito de pensamiento. De manera que desde el punto de vista propiamente cinematográfico, intelectual, la idea de hacer una película histórica no me supuso una transformación íntima ni un gran desafío, ni un nuevo desafío. Era como estar en casa, ¿no? Era como estar en casa, y también creo que a través del Carmel ya se huele este interés que tengo por la historia. Lo que pasa es que está encarnado en lo cotidiano, pero mucha gente me dijo, después de ver A través del Carmel, que era una película que servía para hacer memoria histórica de lo que había pasado en los barrios, Sí. ¿no? Porque de hecho, a través de esa multiplicidad de voces, aparece efectivamente no solo la historia del Carmel, sino también la historia de Barcelona, con la llegada masiva de los inmigrantes en los años 60, y a través de la historia de Barcelona, la historia de España, por todas las narraciones de las varias maneras de la resistencia antifranquista. De manera que todo esto que en el Carmel se olía, aquí se materializa en una propuesta de una lectura de la historia, también creo, de Barcelona, de España y de Europa. ¿Y por qué te fijas en estos ¿los personajes estaban ya así de esa manera en el guión? ¿O realmente hay una construcción fuerte durante el rodaje?
porque son personajes muy definidos, o sea, sabes el camino que van a llevar. Después hablaremos del guión, ¿no? Porque el guión es toda una aventura y una estructura muy férrea, pero también a la vez yo he sentido que sí, está todo muy pensado en el guión, pero hay como una libertad. Te va a sorprender mucho lo que va a venir después, no sabes lo que va a venir ni antes ni después. Mira, el guión fue muy trabajado. O sea, de hecho, cuando llegamos a rodar había 35 versiones escritas. Escogimos los personajes con el Albert García Espuche, que fue el primer asesor de este guión, ¿no? Yo me enamoré de su libro, le dije a Albert, aquí hay una película, y nos pusimos a trabajar, y con él escogimos estos 3 personajes porque nos pareció que representaban de una manera muy cabal el mundo del Bornet, porque había de 2 clases sociales diferentes y porque la mujer hacía todo ese tránsito a través de los varios estratos sociales, ¿no? A partir de allí, digamos, empezamos a trabajar con otros asesores de guión. Pienso sobre todo en Michel Fessler, que es el guionista de Ridicule y de Farinelli. Y también... Hay una tradición muy fuerte en el cine francés sobre la historia, porque la reina Margot, que hizo Patrick Chevaux, que tiene mucho que ver también con tu película. Sí, y de hecho Michel es un especialista en guiones del siglo XVIII, además del siglo XVIII en concreto, que fue un gran siglo para Francia, ¿no? Y entonces con él trabajamos mucho más estructuras propiamente cinematográficas a partir de esos 3 caracteres diferentes. Y bien, y luego yo tenía muy en mente, que eso quizás era mi aportación, el que cada uno de ellos reflejara también dimensiones tanto de lo propiamente actual, del malestar de la actualidad, ¿no? Pienso en el desahucio con el que empieza la película, sí, ¿no? Como una perspectiva muy a largo plazo de lo que había sido la historia de Europa a partir del 18 y de cuál había sido el papel de la burguesía en esa historia, ¿no? Creo que la figura de Vicens, por ejemplo, está muy pensada a partir de esa reflexión de una burguesía que junta negocio y política a partir del 18 con mucha claridad y que una y otra vez lleva a Europa al desastre. No solo Barcelona, sí, lleva a Europa al desastre. Quiero decir que la mecánica que se ve en la película de cómo se llega a esa situación es exactamente la misma de la Primera Guerra Mundial, cuando las élites de los diferentes países europeos fueron a la guerra como si se tratara de un festín, ¿no? Y pasó lo que pasó. Al mismo tiempo, indudablemente la burguesía ha sido un vector de modernidad, ha sido la clase social que ha transformado Europa y el mundo, etcétera, etcétera. O sea, en este sentido, mi película no es maniquea, sino que más bien pone sobre la mesa las energías de cada uno y los límites de esas energías, las preguntas que esas energías salen. Pero todo esto, digamos, es la cocina del guión. O sea, los 3 años y pico que estuve redactando el guión me sirvieron para ir afinando, para ir decidiendo dónde llevarlos, etc. Luego llegó el momento del encuentro con los actores. El guión no estuvo pensado para esos actores, sino que hicimos un casting. Incluso hay episodios graciosos del casting, porque el Marc Martínez, por ejemplo, vino a hacer el casting para hacer de Vicens. Y leyó el guión y me dijo, no, yo quiero hacer de Bonaventura. Y entonces hicimos otro casting en el que él hizo de Bonaventura. Y sí, estaba claro que él era Bonaventura, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con los actores, entonces sí que hubo toda la fase de adaptación, ¿no? Incluso técnica, porque cosas que yo había escrito pensando que se podían decir fácilmente, a lo mejor no eran tan fáciles, o al revés, ¿no? Por cómo funciona la respiración de cada uno, o el hecho, por ejemplo, que Vicky tenía todo el rato el corsé y tenía la respiración como cortada, ¿no? 1000 cosas de estas que suponían una adaptación del texto a lo que los actores
realmente podían encontrar cómodo, porque lo que no soporto es que el texto sea un corsé más para los actores, Sí. ¿sabes? De que el actor tenga que correr detrás de un texto que a lo mejor le es incómodo o al que no le encuentra sentido, etcétera. De hecho, si en algún momento veía que había problema con las réplicas, yo les preguntaba, digo, ¿qué pasa? ¿No te la crees? ¿No te suena bien algo? Y íbamos a buscar las palabras que acabaran por hacer que aquellos las pudieran hacer suyas. Porque en el momento de rodaje yo soy físico, o sea, necesito verdad de los cuerpos. No soporto la máscara del actor, ¿no? Sí, eso lo decía mucho Bresson. Dice que un actor con máscara ya no es un actor, es una máscara. Claro. Y el público se quedará con la máscara. Y la labor del cineasta es quitar la máscara. Sí, él hablaba de modelo, ¿no? Sí, de los modelos. Los modelos. Era un modelo. Era Sí. un modelo. Yo digamos, no he ido por ese camino porque los personajes de Bresson, aún en su capacidad y en su estilización, siguen un camino. A mí me gustaba un camino, si quieres, más erótico, ¿sabes? Más, Sí, más carnal, ¿no? Huye la historia. Sí, ¿no? Mi personaje, yo me gusta que los personajes, que mis actores interpreten personajes habitados por pulsiones como nosotros estamos habitados por pulsiones, ¿no? Las pulsiones, las primeras son las eróticas, pero vienen todas las demás, también incluso las afectivas, ¿no? El momento que Bonaventura encuentra esos gestos tiernos con su mujer, con lo rudo que es su personaje, ¿no? Su mujer está enferma y Marc en esto hizo un trabajo magnífico de pasar de la rudeza del trato cotidiano a esta cosa de dentro, sin abandonar ese personaje, mostrar que se preocupa por su mujer y que la quiere, ¿no? Sí. Y eso es trabajo del cuerpo, ¿no? Y entonces, allí sí que entramos en el trabajo con cada uno de los actores, que además son 3 actores con registros y maneras de construir el personaje muy diferentes, y con ellos estuvimos, sobre todo, permitiendo que el texto les sirviera de apoyo para poder presentar un cuerpo. Yo a Mar y Josep ya los había visto, pero Vicky me sonaba del Pacto, aquella serie que hicieron en televisión y tal, y me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Tiene una carnalidad, a la vez, hay momentos que parece muy frágil, pero a la vez es una... o sea, hay un momento que se está mirando al espejo, que se está vistiendo y Mercè a la Negra, que a mí me parece maravillosa, que tiene otra película ella sola, ¿no? Es como Casanova, pero en femenino, que va recorriendo los placeres. Cuando empieza a hablar de los placeres, a mí me enamora, ¿no? Ese personaje. Pero tiene toda una carnalidad y una fuerza, un personaje que tiene un cuerpo pues débil, ¿no? Un físico débil, ¿no? Sí, Vicky ha sido, creo que, el descubrimiento para todos nosotros, porque claro, yo la escogí porque necesitaba justo ese perfil, ¿no? Era una mujer que tenía que ser joven y al mismo tiempo tenía que ser viuda y con niños, ya. O sea que tenía que ser alguien al que nos pudiéramos creer que tenía ya experiencia y madurez y al mismo tiempo tuviera la juventud evidente de sus pocos años, ¿no? Y Vicky enseguida me pareció extraordinaria su presencia, y con Vicky además trabajamos de una manera magnífica porque Vicky es una actriz que se entrega y digamos, cuando entramos en sintonía, a partir de allí fue maravilloso rodar con ella porque era como tener un Stradivarius entre las manos, ¿no? Yo le decía, haz así, ponte así, no sé qué, y ¡pam!, ¿no? Lo clavaba todo. Y no sé, fue un grandísimo placer y un descubrimiento. Y efectivamente, como tú dices, Vicky es una actriz poliédrica y lo sabe además. Incluso simplemente de aspecto, ¿no? Sí. Es de estas actrices guapas feas, ¿no? Depende del... con Jimmy nos lo pasábamos bomba, porque bastaba cambiar la cámara de unos pocos grados para que le cambiara la cara, ¿no? Sin cambiar de óptica ni nada. Y eso, para el cine que quiero hacer yo, que es un cine de cuerpos, repito, atravesados por la historia, era un regalo. Era un regalo porque nos permitía como toda una geografía de la cara, ¿no? No era siempre la misma cara, la cogieras desde donde la cogieras, sino que era una cara continuamente cambiante, dependiendo de los ángulos de cámara, y ya no hablemos de la óptica o la iluminación. Una de las cosas que me llama la atención de la película es la forma. ¿De qué manera está contada? Porque eso es un peso añadido en la historia. Porque esta película, contada de otra manera, contada de una forma más tradicional, yo creo que no sería la misma transmisión que coge el espectador. ¿Por qué esa forma?
Mira, la forma, y en todas mis películas pienso que la forma es una dimensión más del significado. ¿Qué quiero decir con eso? Que la manera en la que tú presentas aquel material al espectador es una manera que tiene pegados unos significados, te explica cosas, ¿no? Cuando en el cine clásico de Hollywood y en sus adláteres más contemporáneos el montaje desaparece, por ejemplo, lo que te está diciendo es que lo que te está contando tiene una cierta objetividad, porque parece que nadie te lo cuenta, ¿no? No hay subjetividad que la cuentes, sino que hay directamente una especie de material que se te presenta hecho, ¿no? A mí me gusta que la mirada del director esté presente en la película. Entonces yo creo que esa voluntad de naturalizar la mirada del espectador y la del director y de la producción tiene algo de engaño, ¿no? Tiene algo de engaño porque evita la discusión sobre el punto de vista de quien está contando eso, ¿no? Entonces yo siempre he sido de los que he querido que se viera, pero no por un afán de ponerme yo delante, ¿no? De poner estilo, de poner una firma, sino porque quiero decirle la verdad al espectador, que es que hay un sujeto, que soy yo, que es el que ha preparado eso, y que eso es bueno que el espectador lo sepa para decidir si él compra o no compra, ¿eh? Si le apetece ver eso, que lo sepa, que es el producto de una subjetividad y no es una cosa objetiva. Entonces, dicho esto, cada una de mis películas intenta buscar una forma que explique algo del tema, ¿no? Pasaban A través del Carmel y pasa en esta. Esta está toda presidida por la idea de fragmento. Y está presidida por la idea de fragmento porque creo que es la verdad de la historia. O sea, nosotros tenemos de la historia datos fragmentarios, ¿no? Entonces, la idea de fragmento, si te fijas, realmente la reencuentras en todos los niveles de cómo la historia está presentada. Tú hablabas antes de los planos estos, ¿no?, que cortan los personajes. Sí. Están hechos, nacen de esta idea, de decir, estamos imaginando, evidentemente es una metáfora, ¿no? Estamos imaginando que esa vida fue así, a partir de unos datos fiables que nos pasa Albert García Espuche y a partir de una investigación que yo he hecho sobre la literatura y la pintura de la época. Bien, esto es lo que sabemos, pero obviamente entre eso y la continuidad de la vida que hubo entonces hay una galaxia, ¿no? O sea, nosotros sabemos como detallitos, ¿no? Porque claro, las horas que puedes pasar en tu vida hoy, por ejemplo, ¿no? Lo que tú has hecho, lo que yo he hecho, no sé qué, que son pues X horas, están en una película de hora y media, ¿no? Y son trocitos, ¿no? Trocitos además muy pequeños. Entonces yo quería decir la verdad al espectador sobre la cuestión de la historia. Y la historia es siempre fragmentaria y construida, las dos cosas, ¿no? O sea, no hay una verdadera historia, siempre hay una propuesta de narración a partir de unos datos. Y hay que tenerlo claro, esto no invalida una reflexión o una narración histórica, pero hay que tener claro que es una construcción, ¿eh? Y que como tal construcción tiene unos propósitos, ¿eh? En mi caso, digamos, la forma depende todo de esto. El hecho de que sean 3 historias cortas no deja de ser lo mismo, ¿no? Una forma de explicar que teníamos un trocito de la historia de uno, un trocito de la historia del otro y un trocito de una historia de otro, y que además sabíamos que tenían relaciones entre ellos y por eso los vemos aparecer en las 3 historias, ¿no? Eso es la base de toda la estética de la película. También yo, cuando estaba viendo la película, no sabes en qué momento se van sucediendo las cosas, o yo por lo menos no lo supe. Quizá he sido un espectador poco atento, pero no sabía en qué... Quise hacer mentalmente la historia lineal del 1700 al 1714, pero no supe en qué momento. Digo, a ver, entonces esto es antes, esto es después. Eso me gusta, porque juega con el espectador también en la construcción del guión. Y eso yo creo que es súper interesante. Sí, digamos, lo dejé todo flotando un poco, ¿eh? Aunque hay guiños a los datos históricos, quiero decir que el momento del sitio en el que entra Carlos III en Barcelona es 1705, o sea, si sabes de eso, sabes que el momento es 1705. Obviamente el final es 1714, ¿no? Pero entre esos ejes la historia flota, entre otras cosas porque si no, casi en cada plano tendría que haber puesto un año antes, un año después, ¿no? Sí. Que 3 semanas después, al día siguiente, ¿no? Porque realmente el tiempo flota. Pero eso también es la verdad de la historia. La verdad de la historia es que tenemos esos trocitos de los que te hablaba
son trocitos a veces contiguos y a veces muy separados, ¿no? De hecho, no me preocupé de dejarlos flotar como para que esa hora y media pasara bien, con una cierta lógica de consecuencias, ¿no? De que cuando hay el desahucio primero, pues sucede lo que sucede en la película después, ¿no? O sea, que hay un cierto encadenamiento, pero que es un encadenamiento quizás más de consecuencias lógicas que no realmente de actos temporales, ¿no? Sí. Otra de las cosas más importantes de la película y que es, bueno, es la luz de Jimmy Jim Ferrer. ¿Tenías claro que tenía que ser Jimmy? Sí, tenía claro que tenía que ser luz natural. Digamos, mi investigación empezó por allí. Yo quería luz natural y quería luz natural, una vez más, por una razón también de una metáfora, ¿no?, de la película, que es que la luz natural es nuestra luz. ¿Sabes? Estábamos rodando una ciudad de hace 300 años en la ciudad de ahora, porque está rodado aquí en Barcelona. ¿Qué es lo que hay en común entre las dos ciudades, aparte de las piedras que se ven en la película? La luz, ¿no? Es la misma luz, que es una luz particular porque está el mar cerca y entonces hay un reflejo en el cielo y eso le da al azul esa característica transparencia, ¿no? Y en los días de invierno como ahora le da esa, parecen cielos esmaltados, ¿no? Hay todo, una cosa muy del cielo de Barcelona. Pues ese cielo era el mismo entonces, ¿no? Entonces la idea de la luz natural era lo que me permitía hacer ese puente con la actualidad, que es una preocupación de la película, está siempre presente, ¿no? O sea, cuando yo empiezo la película con un desahucio, es obviamente le estoy diciendo al espectador, allí empezó lo que todavía conocemos muy bien ahora mismo, ¿no? A partir de esta idea fue sugerencia de una amiga que me dijo, oye, ¿por qué no hablas con Jimmy, que es especialista? Yo había visto a Ita de él, me había parecido maravilloso y dije, fantástico, o sea, si Jimmy puede, estaré encantado. Y además, enseguida con Jimmy nos entendimos, hubo una sintonía inmediata, nos entendimos muy bien, de hecho nos hemos hecho muy colegas. Somos muy amigos y espero contar con él para mis próximos proyectos. Entonces, una vez que Jimmy entró en el proyecto, obviamente, de alguna manera le descargué el peso. Le dije, quiero luz natural. Y entonces, a partir de allí, él hizo sus cábalas de cómo conseguir en las localizaciones que vimos y trabajamos alguna vez de verdad con la luz natural, además, ¿no? O sea, hay varios momentos en la peli y no los que parecen más naturales, que es verdaderamente luz natural, o sea, es el sol que entra por la ventana. ¿No? Luego tuvimos regalos, que estos, creo que algunas películas atraen, ¿no?, una especie de regalos del cielo, y nunca mejor dicho, puesto que es luz. Por ejemplo, en las escenas de alcoba, la luz sube y baja, porque era un día nublado, pero con este cielo de Barcelona, con la luz fuerte y las nubes que pasaban delante del sol. Maravilloso. Si hubiera querido hacer eso, digamos, con un super presupuesto para hacer esa escena, habría hecho eso que se ve, ¿no? Y el sol me lo regaló. Yo, por ejemplo, no sé qué referencias tuvisteis de pintores, pero yo sí que es un tono más oscuro, por ejemplo, pero a mí la pintura de Zurbarán, más que de Rembrandt, me parece como más esas caras tan vivas, ¿no? Por ejemplo, hay momentos que Mariana se está mirando al espejo y me acuerdo mucho de Zurbarán en ese momento. Esas caras que están mirando hacia otro lado, ¿no? Y no sé, me acuerdo mucho de su pintura. Y es un pintor que solo hizo para la iglesia, ¿no? O tiene alguna cosa diferente, pero me acordaba mucho. O sea, ¿qué pintores tuvisteis de referencia? Hay que decir una cosa, que ese aspecto tan pictórico que tiene la película es una consecuencia y no un punto de partida. Y con eso además nos reímos mucho con Jimmy, porque nosotros no hicimos luego hablaremos de los pintores que teníamos como referencia, pero la idea no era hacer cuadros, en ningún momento lo fue, sino que era reconstruir la calidad de la luz que entraba en las habitaciones, en los espacios íntimos, en nuestra ciudad, que además es una luz particular, ¿no? Porque las películas de época se suelen hacer en Francia, en Inglaterra, donde la luz es más gris, más tamizada, entonces eso da esta típica pátina de las películas de época, ¿no?
Yo quería hacer la luz de aquí, que entonces nos entra chorro por una ventana, te hace, incluso para el ojo, hay una mancha de luz fuerte y el resto está muy en sombra, ¿no? por los stops de nuestro ojo, ¿no? Quiero decir que hay una percepción muy particular de los interiores aquí, en el Mediterráneo, y yo quería reconstruir eso porque no lo había visto en ninguna película, ¿no? Entonces nuestra idea fue esa, fue de reconstruir las condiciones de luz que había a partir de unas ventanas hechas de una cierta manera, con esos trajes, con esos muebles, etc. El resultado fue una cosa muy pictórica, pero fue muy pictórica porque una vez que pones una luz natural, los trajes de época, los interiores, etc., te aparece un cuadro de época. Entonces, para nosotros fue el descubrimiento al revés. Descubrimos que nuestros antepasados pintores, de hecho, eran mucho más realistas de lo que nos imaginábamos, ¿no? Lo habíamos visto como un rasgo de estilo, ciertos difuminados, cierta cosa en penumbra, etc., y nos dimos cuenta que no, que era, cuando tú reconstruías las condiciones de luz, era lo que estaba viendo el pintor, ¿no? Ahora bien, dicho esto, creo que al final el pintor que más acabó por parecerse a lo que estábamos haciendo es Chardin, ¿no? Chardin, que tiene toda esa serie de pinturas de la vida cotidiana en su propia casa, ¿no? Los criados que limpian, las criadas o las maestras que enseñan a los niños y todo esto, ¿no? Este tipo de pintura. También Watteau mucho para todo lo que era las escenas de alcoba, las escenas más eróticas. Y luego algunos Boucher también, pero quizás el toque de Boucher no está muy presente en la película, porque al final la película tiene una cosa como muy matérica, debida a las ópticas que usamos y que a mí me gusta mucho que mis películas acaben por tener una cualidad casi táctil, ¿no? Sí, pueden tocar. Sí, hay una cosa, también, sí, hay una cosa matérica, tienes ¿no? la sensación de que puedes oler y tocar. Sí. Y que eso es fruto del tipo de óptica que usamos, que incluso añadió más a esa sensación pictórica, y eso también fue un hallazgo de Jimmy, ¿no? El de poner cierto tipo de filtro con el hecho de que rodamos en Super 16 y no en 35, y las ópticas de Super 16 permiten abrir mucho más que las de 35, y con los filtros que les pusimos al final tienes la sensación a veces que hay planos que están más al fondo que están enfocados, de planos que están en el medio que están desenfocados y planos que están adelante que están enfocados. O sea, que eso justamente es lo que te da la sensación pictórica, porque no tiene una lógica del ojo que enfoca este plano y desenfoca todo lo demás, ¿no? Entonces, pero todo esto, te digo, fueron hallazgos mientras buscábamos lo que queríamos ver. Luego las referencias, por un lado, son esos pintores de la época, ya te digo, sobre todo Chardin, y luego en los encuadres y esto nos interesó mucho los impresionistas, que empiezan a hacer estos encuadres cortados porque imitan, de hecho, la fotografía, y mucho Bonnard. Estuvimos trabajando sobre cómo encuadraba Bonnard. A mí otra cosa que me gusta en la película es el sonido constante. Yo me acuerdo cuando estuve leyendo El perfume de Susskind, todo el rato ese sonido, tenía ese sonido, ese bullicio de la calle que no paraba, que después cuando vi la adaptación, que por cierto no me gustó nada, la adaptación, la encontré demasiado impersonal de un libro que me parecía muy personal. Y no sé, me pareció que no entré en la película. Sí que había momentos que me gustaban, pero era por la base que me había dejado el libro. Claro. Y entonces ese bullicio, cuando leía el libro, ese bullicio, y en la película hay un constante bullicio que no para. Siempre está ahí. ¿Por qué ese bullicio? La calle era así. Sí, una vez más, digamos, es consecuencia de nuestra voluntad de fidelidad radical a lo que sabíamos de la época. Nos pasa también con el idioma, ¿no? Claro, el interior de las casas, te decías qué sonidos hay en el interior de las casas, ¿no? Entonces, los sonidos que había en el interior de la casa eran los exteriores de entonces. Y contrariamente a lo que podemos imaginarnos, los exteriores eran muy ruidosos en las ciudades, al menos en las ciudades como Barcelona, que tenían el suelo de piedra. Tú puedes imaginar el ruido que hace un carro con sus 4 ruedas protegidas con unas llantas de hierro y con los cascos de los caballos, con sus herraduras,
que pasan sobre las piedras, debía ser insoportable, ¿no? De hecho, lo rebajamos. Entonces hay estos los elementos de los carros, elementos de las voces. Yo he nacido cerca de Venecia y creo que Venecia es una de las pocas ciudades donde puedes tener esa sensación aún porque no hay coches. Entonces tú te paras ahora en Venecia, en unas calles así que no sean de estas llenas de turistas, y oyes este murmullo de la ciudad. Pasa que Venecia... Bueno, a mí me gusta mucho el sonido, el final de la película, porque una película ruidosa en el mejor sentido de la palabra, donde el sonido tiene una parte, es un personaje más, de repente hay un silencio sepulcral y los personajes ya se mueven como fantasmas, ya todo se ha terminado, ya no hay mañana, y eso me encanta. Y el fuego, que apenas se escucha el fuego, no está ahí. Y estás pensando que va a venir, hay un momento que piensas, hostia, se ha terminado, esto es el fin. Y yo creo que mejor que contar, o sea, cómo se cuenta el final de una ciudad, así, en la intimidad. Porque yo creo que no hubiera sido tan impactante ver llamas y la ciudad destrozada que ver eso. Y no se ve ninguna tragedia, realmente. No, claro, se siente... ¿Tenías pensado ese final o llegó de una manera...? Bueno, piensa que con 35 versiones de guión hubo todo tipo de finales, ¿no? No, ese final fue una de las últimas decisiones. De hecho, hasta el final estaba escrita la continuación, ¿no? No tanto que se veía una batalla, sino que se veían las consecuencias, ¿no? Porque en la película nunca hubo batalla. Siempre la idea fue de que se contaba la historia desde la intimidad de las vidas, ¿no? Pero luego, digamos, cuando haciendo el análisis final de guión, vimos que ya estaba, que allí se acababa la película, ya estaba todo dicho, ¿no? Sí. Aparece la muerte, ¿no? Y aparece la muerte o sea, se intuye la muerte de los personajes y se intuye también el fin de la ciudad. No solo porque nosotros en Barcelona lo sabemos este año, ¿no? Sino porque se entiende, hay que pensar que la película siempre quiso ser una película europea, ¿no? Y en este sentido yo espero que no sea una película que necesite saber la historia de Cataluña para poderse leer, ¿no? Yo no conozco casi nada de la historia de Cataluña y la entendí perfectamente, porque hay una pulsión en todos los personajes, una energía, y esa energía se contagia, porque sí. El tiempo pasa, las cosas han cambiado para que todo siga igual, no sé. Sí, al final, digamos, me hace gracia que digas esta frase porque ya sabes que es la frase que dice el príncipe de Salinas en El gato pardo, ¿no? Que todo tiene que cambiar para que todo siga igual, ¿no? Sí. Y de hecho he de decir que con una cierta extrañeza por mi parte, porque digamos, tú sabes que todos tenemos nuestros santos con los que hablamos, ¿no? Pues yo más bien hablaba con Pasolini no te diré con Fellini, pero sí con Pasolini, ¿no? Y mucho con José Osé. Y cuando vi la película entera dije, debe ser que mi inconsciente estaba hablando con Visconti, porque finalmente incluso la temática, ¿no? de ese arco, ¿no? Que se dibuja a partir del poder y de cómo ese poder va hacia la destrucción de sí mismo, etcétera, etcétera, finalmente son temas viscontianos más que pasolinianos, sí. ¿no? Ahora que estabas hablando de Jus y Aulcien, en la última Stray Dogs también acaba con un plano larguísimo en el que no se dice nada, pero se ha terminado todo, ¿no? Que no sabes en qué momento va a cortar, ¿no? Porque el alargar el plano de esa manera ya te produce una incomodidad brutal y ya tú ya estás ahí metido, estás ahí y sabes que en el momento que corte te va a dejar fatal, te va a dejar tan enganchado, ¿no? La duración del plano, la extensión ya te engancha. Pues, yo viendo tu película ese final no sabes en qué momento vas a cortar, pero sabes ya que se ha terminado, o sea, y estás extendiendo ese plano para reflexionar en que se ha terminado, que ya no hay un mañana, ¿no? Y ves como, bueno, la metáfora de ese fuego que está quemando esa ciudad y quemándolos a ellos dentro, ¿no? Porque ellos son esa ciudad, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Ya para terminar, no quería extenderme más, más o menos me has contestado a la pregunta que te voy a hacer, pero ¿qué película cambió tu mirada como espectador? Yo no te diría una.
Te diría Claro, muchas. te diría muchas, ¿no? Pero en concreto esta película creo que tiene un parentesco muy directo, digamos, como de padre a hijo, ¿no? Con las películas históricas de Hou Hsien. Pienso sobre todo en Ciudad de Tristeza, que me impresionó profundamente. O sea, fue una revelación de que se podía contar el desastre de la sociedad taiwanesa, en ese caso, desde ese ángulo, ¿no? Cuando en vez de mostrar las peleas ¿no? de cómo las fuerzas de represión machacan a la gente, lo que muestra es cómo el hermano de unos personajes llega a casa y es tonto de por vida por la paliza que le han dado, ¿no? O sea, hay algo allí y que luego toda la película está ese que ya no razona porque le han dado una paliza, ¿no? Y claro, pensé, maravilloso, ¿no? Y luego otras que ha hecho, que creo, a mi gusto además son sus mejores películas, ¿eh? En donde la historia de Taiwán está muy presente, como hombres buenos, mujeres buenas, ¿no? Que incluso se atreve en esa forma en tres estratos temporales diferentes, ¿no? Que es muy atrevida como forma. O incluso cuando simplemente como que se muestra muy en filigrana en una historia súper cotidiana como es Un tiempo para vivir, un tiempo para morir, ¿no? Yo creo que esa es la película, son las películas de referencias para mi película. Y por lo que me has contado, que eres casi vecino de nacimiento de Venecia, ¿tu próxima película podría estar ambientada en Venecia? No, mira, mi próxima... Tengo una película ya rodada que se quedó en el cajón porque vino Bourne y lo arrolló todo. Lo quemó todo, ¿no? Era una película más artística, quizás menos de sala, más de museo, si quieres, que es una beta que tiene el cine de ahora, que rodé con unos chavales de un barrio de la periferia de París, que se titula Power No Power y que se podría titular El rey está desnudo, porque estuve trabajando un año con ellos sobre cómo sentían, cómo se imaginaba ellos que era tener poder, sin más, o sea, cualquier poder. Entonces se habló de superpoderes, de superhéroes, pero también de los políticos, ¿no? Y al final tuvimos una suerte increíble porque nos dieron una localización que no voy a revelar porque es increíble el sitio. Y salió esta película que es realmente como El rey está desnudo, porque son unos chavales de 12 años que de una manera muy natural, cuando se les pregunta por el poder, imitan a los políticos y a los discursos que se hace en el mundo de los adultos y te mueres de la risa. Porque es para morirse de risa y para morirse de vergüenza también, ¿no? Las dos cosas. Esa película está rodada ya. Luego tengo un próximo proyecto, tengo un proyecto documental de corte claramente sociopolítico en Centroamérica. Y la otra película de la que ya tengo un guión bastante avanzado es una película sobre la actualidad, sobre una relación amorosa pescada de un mito antiguo, pescada de Dido y Eneas. Hombre, muy interesante, Claudio. Y bueno, un placer haber charlado contigo de tu película y de todas estas cosas que me has contado tan chulas. Y nada, espero que te vayan muy bien los proyectos. Muchísimas gracias y un placer charlar contigo también.